Sí, perfecto, no hay problema. Perfecto. Bueno, Andrea Karina Granja Carrera es ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito. Es estudiante de maestría en planificación y gestión de la ingeniería urbana en la Universidad de Buenos Aires, en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil de Buenos Aires, Argentina. Está por graduarse en los siguientes 15 días. Es una persona comprometida, dedicada, responsable y proactiva. Siempre se ha involucrado en proyectos dentro de la Federación de Estudiantes para poder liderar y organizar. Altruista, ya que al organizar requiere de entrega, compromiso, liderazgo y paciencia. Líder del grupo Civil Junior, del grupo perteneciente al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichinche. Dentro de su experiencia profesional, levantamientos topográficos en las áreas del SMIL, colaboración en consultoría, planificación de obra en proyecto vial y residencia de obra, planificación, cronograma valorado y de costos de pasarelas en estación, talleres y cocheras del Metro de Quito, CL1, residente de obra en varias estaciones del Metro de Quito. Participación en el proyecto de la universidad titulado Estandarización de curvas S en proyectos a nivel nacional. Sus certificaciones de haber participado en el segundo Congreso Iberoamericano de Ingeniería Civil, de participar en la primera conferencia técnica y exposición Quito 2014, diploma de curso de preparación, certificación BBBIN, otorgado por la Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, certificado de participación en la jornada Gobernanza Climática previa a la reunión del año 2021, certificación de aprobación de haber asistido y aprobado los talleres de jornada de capacitación, liderazgo climático en el marco de la Conferencia de la Juventud ante el Cambio Climático 2021, y el certificado de participación en la disertación en el área de planificación y gestión de la ingeniería urbana, análisis y gestión integral de la ciudad Francisco de Orellana, el Coca. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Se imagina este planeta está contenido en el agua. Buenas noches con todos. En la noche de hoy voy a tratar sobre el tema planteamiento de organización para una gestión integral de cuencas en zonas con amenazas hidrográficas, con estudio de caso cuenca del río Coca. Bueno, primeramente, como contenido, va a ser una descripción general de la cuenca, un análisis de la misma, mi propuesta y consideraciones finales. Sabemos que la cuenca del río Coca se encuentra ubicada en la zona amazónica del país de Ecuador. Y dentro de la cuenca hidrográfica del río Coca, desde el año 2002, se han venido presentando varios fenómenos. Uno de ellos fue la erupción del volcán Reventador, que ocasionó grandes daños tanto a infraestructuras, inclusive parte de la ceniza llegó hasta la ciudad de Quito. También un poquito más, en el año 2019, tenemos el problema de la cascada San Rafael, la cual era considerada una de las más grandes a nivel nacional, patrimonio natural. Incluso el Ministerio de Turismo metió mucho dinero en el tema de promocionar la cascada. Pero en el 2019, como es de conocimiento de todos, llega a desaparecer, lo que generó una erosión regresiva, provocando primeramente todo el tema de la erosión, arrastrando y originó la ruptura del OCP Sote, generaron una gran contaminación del río Coca, tanto hacia aguas abajo. Por lo tanto, tuvieron que hacer una variante del reducto, ¿no? También sucede el tema como la erosión sigue avanzando, llega hasta muy cerca de la carretera, se tuvieron que hacer una variante. Y algo también importante que cabe mencionar, que en esta cuenca hidrográfica del río Coca se encuentra una de las centrales hidroeléctricas más grandes a nivel nacional. Se ha invertido mucho dinero en esta central hidroeléctrica, y por el tema de la erosión hay riesgo de que llegue hasta la hora de captación, llegue a haber un gran desastre, no solo destruyendo la central hidroeléctrica, sino teniendo un gran problema hacia cuencas hacia aguas abajo. Adicionalmente, dentro de esta cuenca hidrográfica se encuentran varias ciudades, una de ellas es Coca, Guayusa, entre una de las principales,
la región amazónica, es Francisco de Orellana, el Coca. La ciudad se encuentra dentro de la ciudad, convergen tres ríos, que es el río Payamino, el río Napo y el río Coca, del cual estamos hablando. Tiene una superficie de 146.3 kilómetros cuadrados esta ciudad y actualmente cuenta con una población de 45.163 habitantes. La ciudad del Coca se caracteriza por ser una ciudad que está muy cerca a áreas petroleras, por lo tanto su economía principal es netamente el tema de la actividad petrolera, y también varias empresas que se involucran en el tema petrolero. También tenemos el tema del turismo, porque sabemos que aguas abajo hay varias zonas turísticas para visitar, y es una de las principales actividades que tiene la ciudad. Bien, un poquito leemos un poco en el tema del agua. Sabemos que en la Constitución del Ecuador menciona que el agua, el patrimonio nacional estratégico, de uso público, no es privatizable y su gestión debe ser integral. Por lo tanto, las dos entidades, por así mencionarlo, que se encargan de planificación y gestión es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y también cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Sabemos que cada gobierno se encarga de toda la cuenca hidrográfica de una unidad hidrográfica. Se encarga cada gobierno de su planificación, de su gestión, de cada una de la parte de las cuencas. Sabemos que la Secretaría Nacional del Agua, anteriormente, en el año 2008, le da al Instituto de Estudio de Planificación, Diseño e Investigación de Yanyay y Yancé, que lleven a cabo la planificación integral de las cuencas hidrográficas a nivel nacional. Ellos dividen todo el país en 9 cuencas hidrográficas. ¿Qué se logró con todo esto en el año 2008? Fueron predicciones, un análisis sobre la gestión del agua en el desarrollo socioeconómico para los años 2025-2035. Es muy importante que pusieron en consideración la demanda para la gestión de las cuencas hidrográficas con respecto a la generación de energía hidroeléctrica, control de inundaciones, protección y desarrollo de recursos hídricos con esquemas científicamente razonables, ¿no?, para su planificación integral. Ellos plantean dos planes. El primero es un plan nacional de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos de las cuencas y microcuencas hidrográficas del Ecuador. Nuestro objetivo principal es fortalecer y definir las medidas estructurales y no estructurales para la protección, control y salvaguardar los recursos hídricos. Y un plan hidráulico regional de demarcación, donde su objetivo principal es poder mejorar la construcción de medidas estructurales y no estructurales tratadas para poder mitigar los efectos de las sequías, inundaciones y algunos otros desastres. Por lo tanto, la cuenca hidrográfica del río Coca forma parte, el plan hidrológico regional, son 9 cuencas hidrográficas, 9 planes, los cuales uno de los planes es el plan hidráulico regional de la cuenca del río Napo. La cuenca del río Coca forma parte de la planificación de la cuenca del río Napo. Bien, como mi propuesta, primero voy a hacer un análisis FODA de lo que está sucediendo en el tema de la planificación de la cuenca del río Napo. Primeramente, las fortalezas en el tema de la planificación estratégica de este plan. Tenemos conocimientos profesionales para el desarrollo de proyectos, la proactividad, ejecución de programas a tiempo. Una de las debilidades es la ausencia de perfiles capacitados, bajo control en la ejecución de obra, bajo sistema de gestión hidrográfica, información incompleta, y para protección de información se hace mucho papeleo. En tema de oportunidades, apoyo del gobierno, de la ciudadanía, entidades públicas y privadas, regulaciones para que programas se ejecuten, apertura de fondos internacionales. En amenazas, un cambio en la planificación del gobierno, regulaciones por parte del gobierno, presupuesto asignado muy bajo para poder ejecutar proyectos y programas, cambios en la gestión del gobierno y oposición de las comunidades por el plan de gestión de la cuenca. Uniendo un poco de la matriz, podemos que en tema de potencialidad es importante que se cuente con fondos monetarios y con apoyo de gobiernos, entidades de la ciudadanía, se pueda trabajar de manera activa y responsable en la ejecución de los programas o proyectos que se presenten con la finalidad de poder controlar, gestionar y proteger el líquido vital. En los desafíos, pues lograr un sistema de gestión Karina, integral en cuencas hidrográficas. Karina, Sí. te interrumpo un poquito.
Estás como un eco, no se te está escuchando muy claro y los otros ¿Aló ahí compañeros se me me dicen lo mismo. escucha? Sí. Hay un Ya. eco, no sé por qué. Trata de corregirlo, por favor. ¿Ahí se me escucha? Escucharte se te escucha, pero hay un eco. No sé si tienes prendido algún otro equipo. No, no, no. No está nada atendido. A ver, ¿ahí se me escucha? O estoy viendo el eco. O sea, se escucha, pero hay un eco. Sí, debe ser por internet, imagino yo. No, me parece. Y ¿Estás con manos libres o con qué estás? no, con el micrófono. Déjame ver si está así. ¿Ahí? ¿Me escucha? Mm, creo que mejor. Bien. Bueno, uno de los desafíos es poder lograr un sistema de gestión integral en cuerdas y gráficas y que los programas y proyectos del plan se puedan ejecutar de manera óptima. El tema de riesgos, en muchas ocasiones, la falta de presupuestos, cambio en leyes o las normativas, se complica la ejecución de los proyectos o programas de las obras. Otro problema también es la falta de socialización en los planes hacia las comunidades. Y por último, tenemos las limitaciones. Cuando se va a realizar alguna planificación, es importante que se cuente con recopilación de información actualizada, pero muchas veces sucede que está incompleta o es reservada. Y para obtener los datos, en algunas instituciones, muchas veces es demasiado papeleo. Bien, con todo este antecedente, lo que yo estoy proponiendo es que se realice una organización para una gestión integral de la cuenca hidrográfica del río Coca. ¿Con qué finalidad? Bueno, yo explico con qué finalidad. Primero, para esta organización lo que voy a proponer son objetivos estratégicos, indicadores, metas y también un cuadro de mando integral con el tema de la gestión integral de la cuenca hidrográfica del río Coca. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder que se logre netamente en esta cuenca rendición de cuentas, un Estado de Derecho, un poder de policía, una inclusión política, una igualdad social y una parte ambiental. Esta cuenca hidrográfica presenta muchos problemas ambientales, problemas sociales, como hemos visto. Por eso es importante que en estas zonas que son vulnerables se cuente netamente con una gestión integral. ¿Sabe? Y que se cuente con el apoyo del Ministerio del Ambiente, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el INAMI, OCP, SELEC, el GAP provincial de Napo y Orellana, y también la sociedad civil. Como objetivos estratégicos, lo que se propone es poder defender y proteger los ecosistemas terrestres y acuáticos de la cuenca hidrográfica, fomentar una cultura de integridad, monitoreo de obras, proyectos y medidas a ejecutarse en base a los planes de gestión, garantizar una respuesta integral y efectiva del sistema de gestión, trabajar de manera activa y responsable en la ejecución de los programas o proyectos, y que se pueda lograr optimizar la asignación de recursos presupuestarios de las diferentes fuentes de financiamiento. En objetivos específicos, promover la ejecución de obras y funcionamiento de infraestructuras que se desarrollen en las cuencas hidrográficas, luchar contra la impunidad de los proyectos y asegurar una atención oportuna y efectiva en caso de emergencias y riesgos. Adicionalmente, sabemos que para que se logre los objetivos, es importante que se encuentre con indicadores. Indicadores de eficacia podría ser el porcentaje de obras ejecutadas en base a factores de calidad, costo, ambiental, entre otros, en concordancia a lo establecido en los programas de gestión, y la meta sería que dentro de los 5 primeros años se logre la ejecución de un 30% de las obras que se programaron. Otro indicador de eficacia para el tema de la gestión, que un porcentaje de obras en funcionamiento en base a factores ambientales, calidad, eficacia, entre otros, según lo establecido en los programas de ejecución. Sería importante que dentro de los 5 años las obras se funcionen por lo menos un 50%. Y por último, como indicador de eficacia, que la cantidad de actividades de sensibilización y capacitación en temas relacionados con participación ciudadana, programas, alcance interjurisdiccional, medidas estructurales y no estructurales, se ejecuten dentro de la cuenca hidrográfica del río Coca. La meta sería que por lo menos cada mes se presenten actividades de sensibilización. Como indicadores de eficiencia tenemos la productividad de la ejecución de obras según el cronograma e inversión establecida. La meta sería que las obras que están ejecutadas ya un 70%, su actividad principal es no presentar algún retraso o algún sobreprecio. Y por último, indicadores de calidad. Tiempo de respuesta por parte del área administrativa de cada entidad pública para poder obtener datos actualizados.
La meta sería que se disminuyan los tiempos de espera para la entrega de datos en entidades públicas. Ahora, ya hemos mencionado el tema de los objetivos para esta gestión integral, los indicadores que se debería tener esta gestión para que se logre las metas que se plantean, pero es importante que se cuente con un mapa estratégico BCC con la finalidad de poder construir un aprendizaje de diálogo y una sostenibilidad de programas y proyectos. ¿Con qué finalidad? Con el poder comunicar e implantar estrategias de gestión y que todo lo anteriormente mencionado, los objetivos, los indicadores y las metas, se lleguen a cumplir. Por lo tanto, se tiene este mapa estratégico cuenta con cuatro perspectivas: la sociedad, el aprendizaje, el proceso interno y el tema financiero. Como sociedad, se debe defender y proteger los ecosistemas terrestres y acuáticos de las cuencas hidrográficas, promover la ejecución de obras y un funcionamiento de infraestructuras que desarrollen las cuencas hidrográficas. Por lo tanto, se debe tener una información actualizada y que dicha información sea de manera clara y oportuna, para así poder trabajar de manera activa y responsable en la ejecución de cada uno de los programas o proyectos que se planteen dentro de esta gestión integral. Y en caso de emergencia o riesgos, se asegura una atención oportuna y efectiva. Adicionalmente, como sociedad, debemos fomentar una cultura de integridad, monitoreo de obras, proyectos y medidas que se ejecuten en base a los planes de gestión. Por eso se debe luchar contra la impunidad de los proyectos y promover derechos humanos y también ambientales. Y garantizar por lo tanto, se debe garantizar una respuesta integral y efectiva en el sistema de gestión. Con ello se va a reforzar de manera institucional una actitud rápida y consolidada para, mediante el cumplimiento de leyes, regulaciones, para poder ejecutar cada uno de los programas y proyectos de cada una de esta organización. Con todo esto, pues, se podrá lograr optimizar la asignación de los recursos presupuestarios y con las diferentes fuentes de financiamiento, tanto local como internacional, se logre tener un buen manejo y una obtención de recursos públicos y así se logre una buena gestión en cuencas cuando se presenten en zonas sensibles. Ahora, las consideraciones finales en todo lo anteriormente mencionado. Primeramente, sabemos que el líquido vital se integra 3 parámetros, que es salud, bienestar y también el desarrollo de las sociedades. Por lo tanto, la sociedad ha buscado la manera de obtener el líquido vital de una manera legal o ilegal y también ya sea contaminada o no contaminada. Por lo tanto, el gobierno debe proteger, conservar y resguardar el líquido vital. Por lo tanto, es importante que se cuente con una planificación y una gestión integral para poder organizar y guiar el uso de la tierra y otros recursos naturales en las cuencas para poder proveer los bienes y servicios demandados por la sociedad, al tiempo que se minimice cada uno de los impactos adversos al ambiente. Adicionalmente, se cuenta con tecnologías para, anteriormente mencionadas, el mapa estratégico BCC, tableros de control, que ayuden a traducir en acciones concretas que aporten el éxito de los programas y proyectos a desarrollarse en cada una de las organizaciones. Sabemos que las Naciones Unidas mencionan que el agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la integridad del medio ambiente y el alivio de la pobreza y el hambre, y es indispensable para la salud y el bienestar de la humanidad. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias, ingeniero Patricio, por la apertura, al grupo de ingenieros civiles y ambientales que me dieron esta oportunidad para poder hablar del tema de la gestión integral en cuencas hidrográficas. Para mí es importante que se cuente, principalmente cuando tienen este tipo de problemas ambientales y también dentro de las cuencas hidrográficas no solo está involucrado varias infraestructuras importantes, como ya sabemos en la cuenca hidrográfica del río Coca se encuentra la sociedad civil y se debe trabajar de una manera integral. Muchas gracias por su atención nuevamente y la apertura. Cualquier duda, cualquier pregunta, yo estoy dispuesta a contestar. Muchas gracias, estimada Karina. Estimados colegas, está abierto el diálogo con Karina Granja en base a la exposición realizada
el día de hoy. Las preguntas de inquietud los pueden plantear de forma directa o a su vez solicitarnos a través del icono de la mano. Jorge Andrés. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación a la ingeniera Karina Granja y a ustedes por generar este medio de conocimiento. Bueno, tengo dos inquietudes, ¿no? Una que no va mucho al tema, sino que solo es una duda que tengo que en la presentación mencionó sobre la población actual del Coca, ¿no? Entonces me viene la inquietud que en el 2020 estábamos en tiempo de hacer el censo, ¿no? Entonces, generalmente cada 10 años se hacen, no sé para cuándo habrá el censo y cómo se están teniendo los datos actuales de la población. Entonces, una consulta, no sé si alguien me podría ayudar con ese tema. Y otro es el tema bueno, se habló el tema de la planificación, el tema de las cuencas hidrográficas y lo que hizo la Secretaría Nacional del Agua en el 2008 sobre la formación de las cuencas hidrográficas, que se dividió el país en 9 cuencas, ¿no? Entonces, tengo la inquietud de que en el 2014, con la nueva ley de recursos hídricos, se mencionó sobre el tema de consejos de cuenca, si no entiendo mal se denomina, en donde se quería conformar una organización que vaya más en torno justamente a las cuencas hidrográficas, a quienes manejan este tema y ya no tanto a las divisiones políticas. Entonces, tengo esa duda, no sé qué avances hubo a raíz de si se formaron o no estos consejos de cuenca y qué avances hay en el sector del coca. Esas inquietudes tengo. Muchas gracias. Bueno, de la cantidad poblacional, eso lo tomé del censo mismo que aparece en la página de Secretaría Nacional de Censo. Y en el tema del consejo, de los consejos de cuencas, yo tenía muy entendido que no hay ninguna. Lo único que yo he logrado investigar y estaba hablando un poco, no se ha logrado tener nada de ningún consejo, solo el tema de la planificación que hicieron durante los 9 planes. Pero en sí un consejo, yo he entendido, no han llegado a consolidar nada. Tal información. Ahora que, bueno, el Ministerio de Ambiente, bueno, anteriormente la Secretaría Nacional del Agua forma parte del Ministerio de Ambiente y Agua y Transición Ecológica, y se tiene un área de planificación de cuencas hidrográficas netamente ahí, pero como un consejo en sí, no. Tengo entendido también que se está proyectando, no sé, el poder crear una planificación netamente para la cuenca hidrográfica del río Coca. Era algo así, pero como el que del consejo, no tengo ninguna información. Gracias, Karina. Inquietudes, estimados colegas y amigos. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. No. Tal vez tú, Vladimir, ¿alguna inquietud? Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar quiero felicitarle a Karina, una exposición muy sucinta sobre todos estos procesos para manejos de cuencas. No conozco realmente si en la cuenca del Tijos, en la cuenca del Salado, existirá algún programa de la CENAGUA para controlar todos los elementos de erosión que generan inestabilidad de laderas. Recuerdo de algún curso de CIDIAT sobre cuencas hidrográficas, elementos más importantes eran no solamente controlar la deforestación, sino que las áreas cultivadas debían generar la menor cantidad posible de sedimentos. Y eso implicaba no solamente la culturización en el sentido de conservación de las cuencas para con los propietarios de la tierra,
sino también una intervención directa del Estado en ciertas zonas que consideraba críticas. En el antiguo INESEL se generaron unos proyectos que era la cuenca del manejo del río Paute, una primera. Y otra fue del Pastaza, la cuenca del Pastaza, para controlar los sedimentos que afectaban a la central, especialmente a Goyán. Pero esos fueron programas, me atrevería a decir, una especie de programas piloto, porque terminado el año y medio, 2 años, al menos en el caso de la cuenca del río Pastaza, no continuaron y al menos hasta ahora no sé si todos los procesos que se pensaban de arborización y de zonificación para la producción en las áreas cultivadas o que tenían vocación agrícola se cumplieron. En realidad, en Agoyán se sigue recibiendo la misma cantidad o tal vez más cantidad de sedimentos de cuando se hizo este programa. En el Paute me parece que la situación es algo similar. Y entonces, no sé, tal vez Karina podría aclararnos mucho más, o sea, cuáles han sido los avances que ha habido a partir del año 2000, por ejemplo, hasta esta fecha, en cuanto a lo que ya existió antes del año 2012, ¿no? En donde ya se dieron programas irreales con arborizaciones de millones de árboles. Por ejemplo, yo recuerdo este dato. Y no sé cuánto se ha avanzado. No sé, eso si podría Karina pues indicarnos algo. Gracias. La verdad que en ese tema avances no he visto. O sea, lo único, como que lo más reciente que se puede... ¿Me espera un ratito? Perdón. No, lo que podríamos decir es que lo más reciente fue el tema del instituto, de esa corporación que ayuda en la planificación, creo los 2 planes nacionales. Pero algún otro avance, no. Yo que no tengo entendido, no. Son lo único. Y programas y proyectos, creo que los más recientes que ha habido, no, realmente creo que el único que fue el tema de las... O sea, realmente el instituto lo que promovieron también fue el tema de la protección de inundaciones, el tema de promover las centrales eléctricas, y los planes de ellos era la promoción de la planificación, digamos, de las centrales hidroeléctricas, pero algo más de la arborización y eso, no tengo información. Lo que sé es que crearon esos 2 planes y programas y proyectos de los que se mencionan ahí, son muy poquitos los que han hecho realmente. No se ha hecho, no se ha logrado realmente algún avance como para decir en protección de riberas o arborización, no. Solo sé que esos 2 planes lo hicieron y unas que otras obras se han construido, pero nada más. O sea, creo que netamente se quedó en papel y ya, o sea, el objetivo netamente lo que yo veo, o sea, no sé, mi objetivo es mi punto de vista, pero la investigación de ellos, lo que más veo es que más será posicionado en el tema de promover lo que es lo de centrales hidroeléctricas, lo que veo más. Si me permites, Patricio y Karina, porque el problema de control de cuencas y de manejo de cuencas hidrográficas es global. O sea, los primeros afectados son las centrales hidráulicas por los sedimentos, ¿no?, que acarrean. Pero ahora estamos viviendo lo que está dragándose en Guayaquil para dar acceso al puerto, y todos esos sedimentos vienen de toda la serranía ecuatoriana. Entonces, ese dragado, que cuesta bastante dinero, durará ¿cuánto? Unos 10, 20 años, y luego tendrá que volverse a dragar, ¿no? Esa por una parte. O sea, el problema es global, no solamente, sino que yo mencionaba los proyectos que existieron, que se ejecutaron y que fueron impulsados en las épocas en donde no había tanto dinero, ¿no? Las épocas antes del año 2000. En la actualidad, en cambio, con este problema grave que se tiene de la erosión del Coca,
Se estima un volumen de sedimentos que ha arrastrado desde las zonas erosionadas más o menos de 200 millones de metros cúbicos. Esa es una cantidad muy grande. Y se espera una cantidad tal vez similar o mayor si es que la erosión no se detiene en esta zona del río Malo. Ahora bien, en la actualidad ya se están viendo los problemas. Por ejemplo, el canal de descarga de la central Coca está siendo dragada para que las aguas puedan salir de las turbinas, ¿no? Si no hay salida de esas aguas, no se puede generar. O la generación se complica enormemente. Pero también en las ciudades de Coca y en las poblaciones antes de Coca, ya se ha visto afectaciones importantes a propiedades, a caminos, a puentes, y el grave problema es de que el nivel de fondo del río está ascendiendo. Entonces, el talweg, es decir, el camino del río, va a variar y esas variaciones serán catastróficas, especialmente para Coca y las poblaciones anteriores y posteriores a Coca. Entonces, con estos antecedentes, hubo una magnífica exposición de unas estudiantes de la Universidad Central en donde hicieron unos análisis sobre la ubicación de ciertos sedimentos antes de Coca. Pero el programa de ellas llegaba hasta ahí, porque luego ya viene cuantificación y necesitaban más presupuesto y eso no avanzaba. Entonces, yo sugeriría procurar analizar ya con más detalle en una fase no de prefactibilidad o de esquema, sino de una factibilidad, obras de defensa, si es que caben, para la ciudad de Coca y las poblaciones anteriores a la ciudad de Coca. Sí, porque realmente Gracias. cuando... Ya, gracias, ingeniero Vladimir. Cuando yo fui a hablar con el tema de los encargados de la gestión de riesgos de la ciudad del Coca, mencionaron que realmente varios de obras estructurales que habían hecho para protección de la ciudad se fueron, realmente desaparecieron, llegaron a colapsar por el tema de la erosión. Y netamente esa zona es muy, muy erosiva, demasiadamente erosiva, y no solo por el tema de la erosión que sucede aguas arriba, sino que todo lo que involucra. Realmente es un tema impactante porque igual, o sea, aguas arriba de la ciudad del Coca se encuentra la ciudad de Guayusa y al frente la ciudad San Sebastián del Coca. La ciudad de Guayusa empezó a poner las diques de protección, pero por el golpe que hacían, llegaba toda la erosión hasta la ciudad de San Sebastián del Coca. O sea, había cierto conflicto de un lado y del otro lado. Inclusive la erosión empezó a avanzar, entonces en el Coca, parte de algunas que tenían en la ribera del río, algunas poblaciones tuvieron que trasladarse, hubo inundaciones con el tema de la lluvia, varias comunidades tuvo que cambiar. Entonces es un tema que realmente el gran impacto que está sucediendo aguas arriba tiene un impacto muy, muy grande de aguas abajo, realmente, porque la cuenca de la ciudad netamente se encuentra en la cuenca baja del río Coca. Todo lo que sucede aguas arriba lo está llevando la ciudad y se encuentra netamente desprotegida, porque varios de los proyectos que habían hecho, inclusive OCP había promovido algunos proyectos, se había involucrado para la protección y todo eso, tema ambiental, pero la mayoría de obras netamente empezaron a colapsar. Es un tema muy grave, que me parece muy interesante también. Edison Narváez te plantea lo siguiente. Buenas noches. En relación a lo que sucede con la erosión regresiva del río Coca, con los grandes derrumbes de taludes, mesas de vía, que involucra grandes pérdidas económicas, se supone que hubo falta de planificación y o inexistencia de estudios idóneos de la cuenca. ¿Cuál sería tu opinión, Karina? Supone que hubo una planificación de la cuenca hidrográfica del río Napo, tenían que haber hecho hicieron una investigación sobre el tema del río Coca, y por ello hicieron la construcción de la central hidroeléctrica, porque es un tema muy controversial, si parte del tema de la erosión y todo eso es por causa de la central hidroeléctrica, pero a veces sucede fenómenos
naturales que va más allá de nosotros mismos, de los ingenieros, cuando es el tema de planificaciones. Creo que esa sería mi respuesta, nada más que todo. A veces no sea, o a veces netamente se lo hace o se lo deja en papeles y no se hace un cumplimiento netamente muy, como que un cumplimiento muy ordenado para poder llegar a cumplir toda la planificación y toda la gestión. Son temas naturales que a veces suceden, se van también en nuestras manos, se hacen unas predicciones y todo eso, pero puede llegar a suceder lo que estamos viendo actualmente. Son ríos de montaña, son ríos que tienen mucha erosión muy, muy grande, entonces son temas naturales que llegan a suceder. Juan Pablo Chacón, tengo una inquietud sobre el tema que se mencionó al respecto de la erosión del río Coca. Se habla que ya había predicciones sobre esto. Si es el caso, ¿por qué no se tomó precauciones? Tal vez alguien en esta audiencia me pueda guiar. Y con esto también llegar quizás el tema que siempre he escuchado, que hubiera sido más rentable generar 10 centrales pequeñas a una sola megacentral. ¿Qué opinan al respecto, estimada Karina y estimados colegas? Y obviamente te felicito. Bueno, sí, creo que es lo que anteriormente mencioné. Había predicciones que iba a pasar esto, pero lo que pasa es que a veces creo que somos mal acostumbrados en el que no se hace, cuando se hacen los temas correctivos cuando ya sucede el fenómeno. A veces se tiene que gastar mucho más dinero, dicen no, es que no va a poder llegar a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un tema de una mala planificación. Y como mencioné anteriormente, es importante cuando se cuente con esas zonas que tienen grandes amenazas hidrográficas, hidrológicas, que cuenten con una gestión integral y que no involucre solo el Ministerio del Ambiente o el GAN municipal. Se debería involucrar toda la sociedad civil, todas las entidades públicas y privadas que están involucradas, están desarrollando de eso, porque muchas veces lo que sucede aguas arriba no se ve un enfoque en lo que sucede aguas abajo y viceversa. Entonces es importante que se cuenten en estas zonas que son sensibles una gestión integral y que se involucre la sociedad civil, las entidades, todo lo que mencioné, se haga todo un seguimiento, se haga objetivos estratégicos, se haga indicadores, se hagan mediante mapas de BCC, tableros de control, que ayuden a este tema de planificación importante y que no se quede netamente solo en un papel y decir, bueno, esa es la planificación, se va a hacer programas, se va a hacer proyectos, como su ingeniero Vladimir, Inesel, anteriormente hizo muchos programas, muchos proyectos, y creo que algunos proyectos no se ejecutaron y que eran importantes su ejecución, involucrar y promover financiamiento internacional, financiamiento nacional, existen varias entidades que promueven lo que es el tema del líquido vital. Hay muchos programas que se pueden involucrar para que se logren cada uno de los programas y los proyectos. Creo que esa es mi respuesta. No sé si respondí, pero... Fernando. Karina, buenas noches, muchas gracias. Te felicito por tan buena presentación. Gracias. Mira, mi primer comentario es que tenemos que tener una cabeza en toda organización y tenemos que tener una cabeza para planificar la cuenca. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la tragedia, no? Primero, tenemos una autoridad del agua y eso dice la ley orgánica. ¿No es cierto? Dice que la autoridad del agua es la CENAGUA. No es el Ministerio del Ambiente, es la CENAGUA. Entonces, para empezar, la CENAGUA no tiene ahora vida independiente, no, ahora depende de un ministerio. ¿Ya? Segundo, dice que a nivel de la cuenca debe haber una autoridad de la cuenca, un consejo de cuenca. Entonces, ¿quiénes deben ser parte de este consejo de cuenca? ¿Y quién hace la cabeza en ese consejo de cuenca? Y sobre todo, ¿por qué no se logra armar el consejo de cuenca? ¿No es cierto? Porque en todo este tema del COCA no hemos escuchado nada de un consejo de cuenca
de la cuenca del Coca, no. O sea, es un tema que no se conversa. Y entonces lo que no se conversa no existe. ¿Sí? Entonces sí me parece que es muy importante en un foro como este plantearnos la necesidad del Consejo de Cuenca y plantearnos la necesidad de que la planificación sin cabeza nunca va a existir. ¿No es cierto? Esa es mi primera. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu comentario? No, que es verdad, se debe tomar en cuenta que se debe haber los consejos de cuencas, por ejemplo, en varias ciudades, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, se cuenta cuando hay este tema de problemas, se cuenta con consejos de cuencas que involucran tanto el tema de personas naturales, jurídicas, entidades públicas, entidades privadas, que forman parte de estos consejos. También inclusive universidades, instituciones, investigaciones que ayuden a promover estos consejos de cuencas y salvaguarden el líquido vital. Creo que es el tema de que alguien debe ponerse a mando y decir, bueno, hagamos este consejo de cuencas, creemos esto, hagamos aquello, y que la sociedad civil y que todos los que se involucren formen parte de eso. Lo primordial es prevalecer el líquido vital y la protección del ecosistema tanto terrestre como marítimo. Pero si es que no hay un compromiso de las personas, buscan solo intereses por ellos mismos, no se va a lograr nada. Se va a quedar en, sí, creemos un consejo, pero ahí se queda, o sea, sí, hagamos el consejo, o si es que se hace el consejo, van 2, 3 personas y nada más. Actualmente sé que por el tema de la erosión regresiva hay varias mesas técnicas que están reuniendo, el tema de, ahí se podría promover, no sé, si hay mesas técnicas que se empiece a promover este Consejo de Gestión de Cuencas o esta gestión integral que estoy yo mencionando. Creo que es eso, o sea, que empecemos como sociedad, como instituciones, como grupos, en promover este tipo de programas, de organizaciones que ayuden no solo netamente a la cuenca del río Coca, sino a todas las cuencas que tengan este tipo de amenazas, que creo que es a nivel nacional. Así es, en definitiva, la demarcación hidrográfica, que es una de las subdivisiones de la CENAGUA, tiene como parte de sus funciones construir el Consejo de Cuenca, armar el Consejo de Cuenca, orientarlo, ¿no es cierto? Pero básicamente es la sociedad civil la que debe dirigir el Consejo de Cuenca, ¿sí? Ese es un tema. El otro que me parece muy adecuado es un poco, me parece que tu presentación habría un poco que hablar qué pasa aguas arriba del problema, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aguas arriba de la captación del tramo este y del sitio de la rotura de la caída de agua? Y luego hablar qué pasa hacia aguas abajo. Es decir, ¿cómo vamos cómo vamos a llegar a tener un consenso en el manejo de los recursos en toda la cuenca hasta el empate con el río Napo? ¿Cierto? Porque claro, aguas arriba tenemos no solamente una provincia, tenemos varias provincias. Y entonces ahí tenemos que tener acuerdos sobre cómo manejamos los recursos. Entonces me parece que un poco hay que aterrizarle tu planteamiento hacia términos de cómo aterrizamos la planificación y la ley en términos de este problema y de esta cuenca, que es muy importante para el país, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que usted menciona. Creo que por eso es el tema que estoy proponiendo, ¿no? El tipo de organizaciones que se involucren todas las personas que forman parte de esta cuenca hidrográfica, todos los que se engendran, toda la cuenca hidrográfica del río Coca, desde el nacimiento hasta la finalización, y que toda la sociedad, todos los gobiernos autónomos centralizados formen parte de este consejo, para que se logre algo conciso, y programas y proyectos que promuevan y que salvaguarden a la población, a las infraestructuras. Inmediatamente van a decir, no, es que es muy costoso, o
o no, o buscan intereses, no hay, o sea, lo que pasa muchas veces también es que lo que sucede, a ver, si yo me enfoco solo en lo que sucede en la zona media, no veo qué sucede en la zona baja. A veces pasas en aguas arriba, yo no veo qué sucede en la parte de abajo, o no qué pasa más aguas abajo. O sea, eso es un problema que con este tema de organización por unidades hidrográficas que anteriormente mencionaba, es como que solo este pedacito se encarga en la planificación y la gestión, y, por ejemplo, el GAT de Orellana. Este otro pedacito de la cuenca, el tema de Nao, por ejemplo. Pues, obviamente, planifican, hacen su tema territorial y todo en eso, y no ven el impacto o las obras que se hacen aguas arriba, y no se ve el impacto que ellos están haciendo hacia aguas abajo. Entonces, todo el problema que sucede aguas arriba lo está llevando ahorita, por ejemplo, en la ciudad de Floriana, en Coca. La ponemos la planificación que se hizo arriba, están todos esos, ellos llevando todo eso. Hubo contaminación, inclusive hubo la alta contaminación, ellos tuvieron que cambiar la obra de captación del agua potable en la ciudad, tuvieron que cambiar en el río Coca, ya no pudieron, tuvieron que cambiar el río Payamino. El río Payamino estaba contaminado, ahorita solo hacen netamente mediante bombeo. Que tiene 3 ríos y no se puede obtener agua potable de los ríos. Tengo que yo hacer pozos y es mucho más caro. No sabemos que la creación de pozos es mucho más caro que agua potable. Entonces, netamente es no una buena planificación, como mencionó Juan Pablo, no una buena planificación. Tiene que haber visto todos esos impactos. ¿Qué pasa? Es porque realmente lo que sucede arriba yo no veo o con ojos de lo que sucede abajo. Es importante que se cuente con este consejo de cuenca que usted mencionó, una gestión integral, una involucración de toda la sociedad. De acuerdo. Y la última reflexión es el tema de que en principio habría que hacer una evaluación integral desde el sitio donde tenemos la erosión hasta por lo menos hasta el empate con el río Napo. Vamos. Sus servicios ambientales. Quedaste congelado, Sí. Fernando. ¿Podrías repetir? Sí, parece que estoy con la conexión un poco inestable. ¿Ahora sí? Entonces, lo que yo decía es que sería interesante plantearnos un diagnóstico integral, o sea, aguas arriba en el sitio donde tenemos la producción energética y también el cauce hasta el empate, por lo menos con el río Napo. Entonces, claro, eso significa, desde mi punto de vista, una meta de recuperar el río, de hacer una recuperación del cauce, pero en términos de que el río recupere su función ecológica, es decir, sus servicios ambientales. Pues claro, y nosotros vamos a encontrar ahí, si hacemos un análisis de riesgo al día de hoy, ¿no? Múltiples problemas. En todos esos kilómetros de cauce, múltiples problemas. Pero es necesario darle una solución integral. Es decir, no es solamente el problema energético. O sea, el tema está hasta el empate con el Napo, por lo menos. Sí, Esa es mi opinión, no sé. es muy cierto, ingeniero Fernando, y bueno, sabemos que actualmente se lee que está haciendo varias investigaciones, se hizo ya un estudio. Creo que es importante que esos estudios se lleguen a compartir para que el gobierno, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, tenga esa información y ellos puedan realizar una planificación con el tema de la continuidad del río Coca y cómo, lo que usted mencionó, volver a reestructurar todo esto, pero esperemos que haya una colaboración entre todos y bueno, que por lo menos lo que estoy aportando, si alguien está en el Ministerio de Ambiente o alguien que le interese, pues el objetivo mío es que netamente esto sirva para salvar la cuenca del río Coca y el desarrollo de las comunidades y de la sociedad también. Muchas gracias, Karim. Nada.
¿Alguna otra inquietud, estimados amigos y colegas? Yo quisiera hacer un comentario. Según lo expuesto por Fernando y acotado por ti sobre el tema de Consejo de Cuencas, yo a veces soy escéptico en este tipo de organizaciones. Cuando abarcamos muchas agrupaciones, el personal civil, etcétera, 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 a la larga terminamos en un show mediático y más no en un tema estrictamente de carácter técnico para el manejo de una cuenca. Fernando, por ejemplo, plantea y dice, tenemos que hacer un manejo completamente integral del río Coca. Voy a especular, serán 150 kilómetros, no sé exactamente la longitud hasta que se una al río Napo. Lo que se debería tener es varios subconsejos de cuenca, porque definitivamente el que vive en Cuyuja, qué sé yo, no va a conocer absolutamente nada sobre lo que pasa en el Coca. Y obviamente a la larga se transforma en una discusión, como tú mismo lo habías manifestado, sectorial. Es decir, cada uno protege su espacio y nada más. Entonces, no sé, yo no participo mucho de que haya mucha gente, de que haya muchas instituciones para que puedan manejarlo de forma integral. No sé cuál sería tu criterio frente a mi opinión. Lo importante es que se cuente, sí puede ser un problema el tener varias entidades, pero es importante que se cuente con un consejo que involucre todo, que involucre en cada una de las entidades que se involucren, tanto públicas como privadas, para una gestión integral y total. Después que se pueda llegar a subdividir como en diferentes mesas técnicas o como subconsejos que se ayude a una integración, pero teniendo una base de algo, una base de una base integral de toda la cuenca hidrográfica del río Coca, porque se va a lograr, va a pasar lo mismo. O sea, no se tiene algo, si no se tiene algo integral o algo sólido de toda una cuenca, no se llega a lograr. No se va a lograr nada, vuelve a pasar lo mismo. Entonces, o sea, para mí, mi punto de vista es que debe tener algo sólido y algo de total, y sí, después subdividir en varios consejos, varios comités que formen parte, se puede hacer. Si damos ejemplos, hay varias, la cuenca Matanza-Riachuelo, creo que es en Buenos Aires, es casi parecida a la cuenca creo que el río Coca, y hay varias entidades públicas y privadas, institucionales que forman parte de este comité. ¿Se puede llegar a lograr? Sí, se puede llegar a lograr, pero teniendo algo sólido y que varias entidades públicas todas se involucren en toda la cuenca, y sí, después comienzan a tener con consejos, áreas que se pueda hacer. Gracias, Karina. Jorge Játiva, creo que levantaste la mano, si no me equivoco. Solamente para felicitar a la expositora, nada más. Gracias, Jorge. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Creo que no. Bueno, entonces agradecerte muchísimo, Karina, por la exposición de esta noche. Gracias por ese aporte juvenil a la profesión. Y la próxima semana, invitarles a todos ustedes a que nos acompañen a la última charla del año. Tenemos una charla sobre estructuras con Juan Pablo Chacón. Así que a la misma hora les esperamos y retomaremos después de esta charla el próximo año, si no me equivoco, el 7. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Una feliz noche, un buen fin de semana y a seguirnos cuidando. No queda otra opción todavía. Feliz noche a todos ustedes. Gracias. Gracias nuevamente, Patricio, a todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, gracias. Felicitaciones. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Pato. Felicidades. Gracias también. Un abrazo. Muchas gracias, Patricio. Siempre gustosa de estar en reuniones. Buenas noches. Gracias, Jacqueline. Un abrazo. Buen fin de semana para todos.
Gracias, Remigio. Remigio. Chao, Vladimir. Cuídense mucho, Mario. Luego, Remigio, gracias. Pasen bien. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Edison. Cuídate. Bueno, buen fin de semana. Chao. De igual manera, un buen fin de semana. Gracias, Vladimir. Fernando, creo que nos va a tocar hacer hincapié en el tema de el nombre. Justo Sí. ingresan y Es no una ponen el nombre, es un pena, problema. hermano, pero, o sea, si me pone Galaxy 360, ¿yo cómo puedo saber? Claro, Hernán Torres, por ejemplo, puso ahí, ha sido Fel. Me toca disculparme con el Hernán, pero a que nos rayen la pizarra. Claro. La Justo me Karina dice, se va a asustar. O sea, me no bloquearon, puede ser. dice, no sé quién me bloqueó. Así pasa. Yo fui Hernán, discúlpame. Oye, jovencita la ingeniera, ¿no? Interesante. ¿Qué Sí. opinas, Vladimir? Chévere, Sí, sí, muy joven y chévere. con mucha facilidad de ver la parte administrativa de este problema técnico. Ahora está iniciando, pero también no topó un tema que es de tipo político. Correcto. La CENAGUA es un instrumento político poderosísimo. Al campesino, especialmente a la sierra, si le dicen que le van a quitar el agua, es como decirle, le vamos a fusilar. Y entonces movilizan a cualquier cantidad de gente a pretexto de que se les van a robar el agua, ¿no? Y claro, todos los campesinos buscan tener agua, ¿no? Es natural, con eso pueden trabajar, vivir. Y también es político porque, como decía hace un momento, o sea, el manejo de las cuencas tiene que intervenir en las formas de manejo de la tierra privada de los campesinos. Entonces, hay laderas que se mantienen en buenas condiciones con bosque, pero vienen y le cortaron para hacer pastizales. Le acabaron al bosque y no obtienen buenos pastizales porque no son tierras adecuadas para ganadería. Al intervenir, se mete en un grave problema y ningún político va a querer intervenir en esas condiciones. Entonces, es un tema bastante difícil que lo que se necesita muchísima culturización al campesino, pero ¿con qué? Con práctica y también con apoyos, porque no es barato el evitar, por ejemplo, los procesos erosivos en la tierra. Hay mucho trabajo que hacer y el trabajo es costo. Y de pronto que a un campesino que a duras penas sobrevive, que le digan que tiene que gastar unas cantidades enormes de dinero para mantener en buenas condiciones su propiedad, simplemente no lo hace. ¿Por qué? No puede, no porque no quiere. No tiene los medios. Entonces es un problema bien difícil. Está muy burocratizado el tema de la CENAGUA. Hay regulaciones de la CENAGUA que no permiten el uso fácil para evitar la erosión. Por ejemplo, en microcentrales hidráulicas. Muchas veces los canales van y forman unas verdaderas quebradas el rato que bajan directamente, pero ahí se podría aprovechar hidráulicamente para hacer generación hidráulica. Pero eso no se permite, no se da, las complicaciones administrativas son tan engorrosas, pero así tan engorrosas, que llevar 6 meses es poco, pero de un trabajo constante y todo el tiempo. ¿De quién tiene conocimientos para hacer eso? Y normalmente si es que deja ahí para que siga el curso normal o el por órgano regular, como decíamos de nuestro tiempo, eso demora 2 años, si no es más, o si es que no se pierde el expediente. Entonces, no existe, pienso yo, un espíritu de involucrarse el profesional que trabaja en las instituciones en general a defender su institución, su trabajo, sus objetivos. Son trabajadores que están ahí, reciben un sueldo y hacen lo que les piden y nada más. No hay esa entrega, no hay esa mística. La mística se ha perdido mucho, muchísimo.
Una vez fui a una institución a comprar un mapa y no había ese rato el mapa y me dijeron que iban a traer al otro día. Fui al otro día y pregunté por el funcionario que tenía que entregarles información comprada, ¿no? No es gratuita. No llegó, no estaba ahí. Bueno, entonces, ¿alguna otra persona? No, porque solamente él tiene la llave. Hijo, ¿y ahora qué hago? ¿Y por qué no vino? Porque tiene pico y placa. Era las 12 del día. Entonces, por Dios, o sea, es necesario un remesón íntegro en todas las instituciones, no salva una. Y en estas cuestiones del agua igual. Y esas cuestiones, al menos cuando se trata de aprovechamientos hidroenergéticos, es un problema, un dolor de cabeza horrible. Horrible. Eso me parece, Pato. Y en la parte política que tú nombrabas, Vladimir, viene la otra parte, la utilización del agua para una presión de un voto determinado a un candidato, especialmente en lo que tú decías, en los sectores indígenas. O sea, si tú no votas el día de las elecciones y por nosotros, te vamos a quitar el agua de riego, el agua potable, el agua entubada, lo que quiera. Y eso es falso, porque lamentablemente el campesino, y especialmente el sector indígena, ellos creen, de cierta manera, con el debido respeto desde luego, de que el voto que se da a ese candidato va a saber con nombre y apellido quién lo dio. Sí. Lamentablemente esa cultura es complicada. Y obviamente ellos dicen, vea, es que ingeniero, yo voto por él porque él me dijo que si no voto por él, me va a quitar el agua. Y si voto por otro, chuta, me voy a quedar sin agua. Les digo, pero vea, por Dios, no van a enterarse de que usted ha votado por él. Pero lamentablemente esto pasa. Entonces, la falta de cultura política, ¿no? Falta de cultura política total. Y educación. Les cuento una experiencia personal. En Guayabamba existe el canal del Pisque, que abastece a toda esa zona, ¿no? Un canal enorme. Y siempre, un mes antes de elecciones, aparece la donación de la retroexcavadora que le dieron una pintadita, no es una nueva, ¿no? Llantas a medio uso y funcionamiento general a medio uso de la retroexcavadora para la Junta de Aguas de Guayabamba. Chévere, ¿no? Ya con eso ya puede hacer algunas obras, ¿no? Algunas cosas. Pero eso sí votarán, verán, ya mismo vienen las elecciones, ¿no? Y como parte de nuestra responsabilidad, estamos ya diseñados y vamos a construir la presa sobre el río, no recuerdo el nombre, para tener un embalse que nos permita tener un caudal de tanto firme durante todo el año para todos los no sé cuántos miles de hectáreas de regadío que necesitan, y vamos a ampliar esto para Cangagua, para no sé dónde, unos sitios que era bien difícil que pasen el agua, porque estaba al otro lado del río. Ok, pero eso sí, votarán por mí. Ok. Se dieron las elecciones, salió el elegido, el candidato a quien estaba, y por inclinación natural hacia esto de las represas y todo, me fui a averiguar en el Consejo Provincial de Pichincha dónde estaba el dique este, que estaba diseñado y que iban a construir. No había nada, nada. Había un esquema de dónde aprovechar, un esquema en una carta 1 a 50,000. Entonces, y esto fue en, ¿cómo se llama esta? La Junta, esto fue cerca del 15, que es en donde era el antiguo INERI, y hubo una concentración fácilmente de unas 2,000 personas, ¿no? Entonces, mentir así tan descaradamente es la falta de ética, la falta de principios. No digan nada, pues, o sea, vamos a estudiar esto, ya, como el mejor de los casos, pero no digan, ya vamos a construir. Pero así mienten y la gente se cree. Y la gente, como dices tú, se cree. O sea, y si yo no voto, me van a caer, ¿no? Me van a caer. Yo conozco programas de vivienda
en donde si es que no asistes a la reunión de tal parte o no vas a la marcha a Ambato, tal parte te quitamos 2 quintales o 3 quintales de cemento que te estamos dando para que construyas la casa de programa financiado por el gobierno con los impuestos nuestros, pero que ellos manejaban los materiales. Así manejan. Esa es la pura realidad. Yo soy testigo de eso. Porque un cuidador mío estaba construyendo su casita y le obligaron a ir a Ambato a unas marchas, a Ambato, ¿a dónde era más? A Ibarra y alguna otra parte más. Porque si no me voy, me quitan 5 sacos de cemento y bloques y cosas así. Entonces, es así como chantajean a la gente. Sí. Sí me quedo yo con la gran duda y la incógnita sobre los famosos consejos de Cuenca que se habló por parte de Fernando. ¿Qué tan efectivos Patito, ahí, Perdón. verás, Patito. Yo pienso que la pregunta yo te puedo devolver de esta forma. ¿Cuántos gerentes hay en tu compañía? Uno. Exactamente, eso responde a tu pregunta, compañero. O sea, no puedes tener bicéfalo o tricéfalo porque no es posible. Claro. El tema más bien es discutir, o sea, si los consejos provinciales son la autoridad de Cuenca, ¿no es cierto?, la autoridad ambiental en la Cuenca. Entonces tienes 3 consejos provinciales, qué bueno que es impar, ¿no es cierto? Para empezar, qué bueno que es impar. Entonces, ¿cómo hacemos para que vayan turnándose y vayamos llegando a acuerdos, ¿no es cierto?, entre los 3 consejos provinciales, ¿ya? Y dentro del consejo provincial, los concejales, como tú sabes, ya no se eligen. Son los alcaldes, ¿cierto? Entonces, en el consejo provincial ya tienes representado todos los GATs cantonales, ¿ya? Ahora, ¿cómo integras cada uno de los usuarios de agua? Y ahí vas hilando el tema, pero necesitas una cabeza. Necesitas un gerente en tu compañía, no puede funcionar sin gerente, compañero. Claro. Es que justamente ahí va, ¿no? Tú nombrabas y decías, no sé, voy a especular, 150 kilómetros la cuenca del río Coca. 3, 4 provincias inmiscuidas en el rollo. Cada provincia ponle 5 cantones. Estás hablando de 15, 20 consejeros, que son los alcaldes, más los 3 prefectos, 23, más la autoridad del agua, etcétera, etcétera. Terminas en 40 personas. Las 40 personas no se van a poner de acuerdo nunca, porque los 40 son políticos. Ese es el problema. Claro. Porque si fuera, perdón, Fernando, si es que las instituciones que manejan el agua, como todas las otras, ¿no?, energía, no fueran politizadas, simplemente harían su trabajo independientemente de quién sea el alcalde, de quién sea el prefecto, de quién sea el ministro. Mi acción es sobre este problema grave que hay. Necesito un presupuesto, bueno, todos los requerimientos. No es lo mismo, lo que planteo no es lo mismo de lo que sucedía en el INERI. El INERI era una institución técnica muchísimo más seria, me atrevería a decir. Yo nunca trabajé con el INERI, alguna vez estuve prestado al INERI, pero no, y reconozco, hicieron represas. La presa de Tahuín, que alguna vez mencioné aquí, una presa de 47 metros de altura. Tiene un embalse de 250 millones de metros cúbicos de agua. Es una presa de perfil diferenciado. Entra en la categoría de grandes presas. Hicieron por administración directa, con el asesoramiento de un ingeniero español. Uno. Nada más. Y el famoso ingeniero Germán Mora Blasio, ya falleció. Un excelente ingeniero hidráulico y sabía de todo. Los dos manejaron todo eso y construyeron. Ahí está. Entonces, cuando entran en las instituciones que le nombran a uno que ha sido, qué sé yo, ¿no?, zoólogo, y le ponen a manejar hidráulica, no, pues, o sea, va a fallar. Correcto. Entonces, claro, pero mira, la ley orgánica existe. Así es, sí. ¿Ya? Sí. Y en la ley orgánica está el consejo y ahí está cómo vas a conformar el consejo, está definido todo el tema, ¿ya?
Mi discusión es por qué te vas contra la ley orgánica y no hay una voz, ¿no? Nadie que te dice, oiga, ¿y por qué no aplica la ley? ¿Ya? Porque claro, el anterior presidente se hacía el que no sabía, ¿no es cierto? Entonces, hay un tema político bien profundo, bien complicado que tiene que ser resuelto. Y necesitas tener una autoridad de Cuenca, o sea, no puedes seguir así. Es un desastre. Quizás en el Coca es muy evidente por lo que está pasando, pero digamos, en el Guayas, en Esmeraldas, empiezas a meter el dedo y empiezas a encontrar un montón de problemas. O sea, para ponerte el mismo ejemplo que pone Vladimir. Los consejos provinciales han heredado todo lo correspondiente del INERI en cada provincia. Y anda a ver los problemas que tiene. ¿Cuántos hidráulicos tienen? ¿Cuántos saben de riego? Entonces, ahí tienes problemas muy complejos. Desde la presa Tahuín a un montón de proyectos regionales. Entonces, el tema es bien importante, creo yo. Yo lo que he podido observar por los diferentes proyectos que están por todo el país es de que los campesinos, especialmente los campesinos de la sierra, son los que han hecho todas las obras que después se ha, no apoderado, pero se ha apropiado en la gestión administrativa la Senagua. Yo les veo a las juntas de agua, por ejemplo, son las que limpian, ¿no? Y hay, con acuerdo de todos, existe una multa si es que alguien no contribuye con la minga para limpiar el canal. Y se arman unos problemas en la repartición de las aguas, especialmente en las épocas secas, que yo he visto darse bala. Yo he visto, ¿no? Porque le estaba robando el agua. Cogieron uno que iba de noche y se entablaba el agua y le dispararon de noche porque estaba robándose el agua. Entonces, esos problemas no habían antes. Había muchísimo más. Claro, también había menos necesidades de agua, ¿no? Hay que ser también menores superficies para cultivos también. Pero creo que era mucho más organizada la situación. Era respetado el dinero. Y donde ponía un óvalo y ponía las compuestas, eso se respetaba. Actualmente no, actualmente son cositas así, mal hechitas. No hay, por ejemplo, algo que se propuso hace tiempos en la provincia del Cotopaxi. Más o menos el 60% del agua de las acequias para regadío se infiltra. Entonces ahí tiene que haber un programa urgente de impermeabilización de los canales principales. Irrigación por aspersión o por goteo, por cualquier, mucho más tecnificado. Y con los plásticos ahora eso se puede hacer sin ningún mayor costo. Pero no, ¿qué va a hacer eso? No, hay mucha política, mucha desidia. Y los campesinos son los que sufren la falta de agua, ¿no? Que tienen toda voluntad del agua. En Chimborazo, por la zona de Licton, hicieron un canal que tiene 11 kilómetros, con 4 túneles. Y lo mismo en Chimborazo, de un río, se llamaba es, ¿dónde nació Osvaldo Hurtado? En Chambo. Para Chambo, ¿ya? Ahí los campesinos hicieron sus canalitos. Con el famoso compás del hidráulico, ¿no? Para ir yendo por la misma cota. ¿Sí? Claro. Magnífico. Hicieron. Claro. Y tienen túneles. El nivel en A. Claro, sí. Y alguien si quiere aprovechar el agua. Un pariente mío quiso poner una mini central hidráulica ahí. Más como hobby que como para producción. Para tener iluminada la casa y también con focos infrarrojos, tenerles calientes a las vaquitas. ¿No? Le metieron en un lío la empresa eléctrica. O sea, pasaba por ahí una sequía, se desbordaba y le inundaba los pastizales y le generaba gran problema. Entonces dijo, no, verán, más aquí tiene que bajar el agua, vamos a poner un tubo, yo pongo el tubo. Todos felices, ¿no? El ingeniero va a pagar el tubo.
pero grandes. Como sale con fuerza el agua, yo le voy a poner ahí una turbina y de ahí voy a sacar la luz. Voy a hacer esto para... Era una microcentral, o sea, si llegaba a 200 kilovatios o 300 kilovatios, no llegaba más. No, ¿cómo va a ser? No puede. Es así. También se da eso, ¿no? Sí. Rajan y preste el hacha, ¿no? Sí, hay temas, o sea, este tema es larguísimo, no sé, es un tema súper apasionante. O sea, para contarte, algún rato ya conversamos sobre el tema de Puembo, de Pipo, ¿no? Urbanizando y se está urbanizando con urbanizaciones de muy alto costo. Pero tienes toda la red con agua de riego, que ya deja de ser útil, deja de servir, ¿no es cierto? Y que empieza más bien a irse, digamos, a ser anacrónica con la urbanización. Entonces, una autoridad del agua debería entrar y decir, a ver, ahora sí esta agua puedo atender a otros que necesitan, ¿no es cierto? Y la urbanización no necesita agua de riego, por lo menos no para las plantitas. O sea, porque ahí también tienes, igual en la ley se define los usos del agua para la agricultura y esencialmente para la alimentación primerito, ¿no? Claro, primerito es uso humano. Claro, no, claro, pero dentro del agua de riego tienes primero para la soberanía alimentaria, que le llaman, ¿no es cierto? Es decir, para que seas autosustentable en la producción de alimentos. Entonces, necesitas una autoridad del agua. Necesitas una autoridad del agua que ejerza la autoridad, que haga su papel y trabaje. Y ese es el tema político. Sí. Bueno, poco a poco va desapareciendo el uso para regadío de las aguas en urbanizaciones. Así sucedió en Tumbaco. En una propiedad que tenían mis papás ahí, pasaban 2 acequias. Creció la ciudad, se acabaron las acequias. Y esa agua seguro que va para otros lados. Sí. Claro. Y nadie se opone porque más bien es un problema de que pase una sequía por la propiedad, ¿no? Claro. Entonces, ves, es un tema multidimensional, es un tema que tienes que pensar en la realidad de cada sitio. No es lo mismo, digamos, un sitio desértico como, digamos, Salinas, la Punta de Santa Elena, donde una gota de agua es un milagro y una bendición, ¿no es cierto? Que pensarle, digamos, en Quito, en el valle, donde yo lo que necesito ahora es agua para consumo humano. Entonces, en cada caso, en cada condición, necesitamos que esa ley se aplique. Y otras cosas, por ejemplo, técnicas como los israelitas para cultivos en zonas realmente desérticas, ¿no? El famoso poncho en las plantas, en los cítricos que exponían. No es sino más o menos un círculo de 1,50 m, 2 metros de diámetro con un hueco en el centro. Se excava, se pone la plantita en ese círculo, ¿no? Y luego se cubre al plástico. Y entonces el plástico evita la evaporación del agua, ¿ya? Y en verdaderos desiertos de grava, obtuvieron unos huertos maravillosos allá en Israel. Entonces, esas técnicas también se las puede aplicar aquí, pero la gente no cree hasta que no vean y esos programas de culturización tiene que encargarse la SENA o alguna oficina, algún departamento, alguna sección de la SENAGUA. Capacitación. Eso no se hace. O sea, hay muchos programas, muchas cosas. Lastimosamente no se desarrollan. ¿Será porque no se quiere que se desarrolle? ¿Ah? Ahora, lo que ustedes decían, ¿no? A la larga terminamos con la falencia de que las instituciones de carácter público reguladoras, como en este caso particular del agua, no son sólidas, no son fuertes, no son técnicamente aceptables. Nosotros Son éramos... políticas. Es que son Correcto, políticas. correcto. Pero verás, nosotros, por ejemplo, cuando éramos jovencitos, recordamos del INESEL, pues.
Y obviamente trabajar en el INESEL primero era un orgullo para mucha gente. Segundo lugar, el INESEL era una escuela de técnica profesional, tanto en la parte civil como en la parte eléctrica y otras más. Entonces, era una institución de prestigio. Pero eso compárale con CELEG ahora. No tiene nada que ver. Nada que ver. Tú nombrabas el INERI. Yo recuerdo ahí atrás de por la calle, atrás del Banco El Pichincha, por ahí era, me acuerdo, en el La Parque Río. O'Higgins. Correcto. Entonces, el INERI era INERI. O sea, muchos profesionales querían trabajar en estas instituciones. Hoy, ¿quiénes quieren trabajar en estas instituciones? Yo me atrevería a decir aquel profesional que realmente no tiene trabajo en el momento, pero si logra otra opción, no te acepta, porque carecen de este prestigio, de esta solidez, me atrevería a decir. Y obviamente, como ya no hay el prestigio y la solidez, las decisiones son tomadas medio por ahí, y los pocos técnicos buenos que trabajan ahí no tienen este poder de decir, hay que hacer esto, por lo que tú y Fernando también lo manifestaban. O sea, se volvieron políticas. Y al ser políticas, ¿cuál sería la opción? Tener una nueva legislación en donde podamos insertar, no sé si en la Constitución, en alguno de estos reglamentos, qué sé yo, de que todos estos cargos sean ejercidos estrictamente por técnicos, de que las gerencias que tú hablabas, Fernando, sean justamente manejadas por técnicos y no por otro tipo de personas, porque en estas instituciones aparece nomás que el gerente, el presidente, el qué sé yo, ni siquiera es profesional de la rama, sino de otra rama. Y en algunos casos ni siquiera profesional. Entonces, están sujetos estas personas de decisión al viserazo que desde arriba lo dé el que está más arriba en esta institución. O posiblemente el ministro que también de pronto ni siquiera está preparado para entender y para poder tomar decisiones en ese aspecto. Entonces, yo sí creo que se debe cambiar, pero ¿cómo? Ahí viene la pregunta. La academia debería influir, pero yo veo que la academia también está quedadísima. Lógico, porque igual están en su zona de confort, que no la tenían antes, ahora sí la tienen en el tema salarial, me refiero estrictamente, y hacemos lo mínimo necesario para no, inclusive no caerle mal al gobierno, para que no nos corte una partida determinada, porque ahora todo eso, al no existir la autonomía universitaria, todo se tramita a través del Ministerio de Finanzas, no como era antes, cuando éramos estudiantes, Fernando y Vladimir. Nosotros trabajamos en algunos proyectos de investigación con nuestros profesores, y el dinero se lo manejaba a través de la institución, en este caso la Politécnica. Entonces era muy fácil hacer las cosas, y los proyectos en los cuales trabajamos eran modelos físicos, modelos matemáticos ahí. Hoy, qué difícil que se ha hecho esto. Así es. Pero yo creo que sí hemos conversado ya algunos temas, o sea, lo que Karina trataba de explicarnos, o sea, a nivel mundial hay política pública, a nivel mundial hay experiencia en la aplicación de la política pública, ¿ya? Y claro, digamos, ella un poco está aterrizando lo que le han enseñado en Argentina, pero no deja de ser distinto a lo que te enseñen en Delphi o lo que te enseñen en Estados Unidos. O sea, no va a ser muy diferente. ¿Ya? Entonces, claro, cuando ella te plantea que necesitas una planificación integral, cuando planteas que tengas un cuerpo que organice todo el tema, un organigrama, una hoja de ruta, ¿sí? Cuando te planteas las herramientas, todo eso está basado en desarrollos de 50 años en el mundo. Entonces, claro, si no logramos informar desde la ciencia y desde la técnica, entonces no logramos mucho en nuestro grupo, ¿no? Porque nuestro grupo no es político. No quiere decir que nosotros no tengamos una posición política, eso es otra cosa. Digamos que esencialmente nuestra posición no parte de la reflexión filosófica, la reflexión política, ¿no es cierto? Lo que decimos tiene una base política, es inevitable. Y por eso yo pienso que el Estado, si tú quieres un Estado que no tenga política, eso ya no es Estado. El Estado tiene que tener una política, ¿no es cierto? Entonces,
En principio, yo pienso que nuestra posición es esta, o sea, desarrollar, discutir las políticas públicas, dar a conocer esas políticas, permitir la reflexión y la discusión de esas políticas y permitir también que la gente un poco vea que existe la posibilidad de plantear las cosas, ¿no? Sí, para mí es súper importante que una joven presente su trabajo de tesis, ¿no? Sí, Y lo presente en este nivel, o sea, está muy bien. así es. Perfecto, o sea, esa es nuestra función. Ya. Quizás nuestra función no es decir lo que estamos diciendo este rato, ¿verdad? Sí, porque claro, no nos vamos a convencer, yo no te voy a convencer ni a Vladimir, porque ya para qué. Estamos convencidos Bueno, pero cada uno de cómo pensamos, ¿no es cierto? lo que pasa No es que vamos a más o menos cambiar. pensamos, lo que pasa es que creo que más o menos pensamos igual. Es decir, Ah. tenemos más o menos las mismas visiones, inclusive en lo político. Así es. En lo técnico, claro, igual, o sea, para nosotros la matemática, la aritmética es lo que más o menos rige con las leyes físicas, ¿no? Es el Pero ya lenguaje la de la física. aplicación al ser humano, más o menos estamos más identificados. O sea, diferiremos en una que otra cosa. Ahora, esto llevará mucho tiempo, el cambiar toda esta organización del Estado, porque no le está favoreciendo. Nunca le favoreció. Favoreció, sí, el manejo político, mas no le favoreció al país. Está muy claro ver lo que está sucediendo con el COCA y la SELEC. No, ahí está. Como alguna vez dijo Osvaldo Yepes, dijo, vean, cuando se produjo lo de la Josefina, había un ejército de ingenieros de todas las ramas que fuimos allá al sitio para en comenzar a diagnosticar y ubicar las soluciones. Se dio esto de la cascada, y si no se van los tubos del petróleo, nadie se da cuenta. Nadie le para zona. O sea, eso es gravísimo, ¿no? Y con advertencias, ¿no? Hubo una pregunta de este ingeniero Juan Pablo Chacón, que yo como intervine varias veces a pedido de Patricio principalmente. Él dice seleccionar el número de centrales, o sea, en vez de una de 1500 megavatios, hagamos 10 de 150. ¿No? Hay cosas que no se puede hacer, no. Técnicamente eso no es posible. Claro. Porque, a ver, se puede hacer, pero en términos económicos, eso saldría un proyecto recontra carísimo. Y predicciones de la erosión, no hubo. Lo que sí hubo es una advertencia de que si se cae la cascada de San Rafael, puede tener graves consecuencias. Y eso fue un trabajo de Jorge Sevilla en la cascada de Lagoyán, en donde él llevó adelante el proceso de advertencia y luego desembocó en el diseño de obras para frenar el avance erosivo en la cascada de Lagoyán. Avance que les cuento, no está detenido, está reactivándose. Es como y eso es peligroso. Pero al menos yo de la SELEC, de los amigos que tengo ahí, no he oído a nadie que tenga un programa para hacer estudios ahí y reforzar si es que es el caso. Esa cascada está a 1500 metros de la presa. Entonces, grave. Bueno, yo voy a tener que dejarles, como ya me despedí, Sí. pero el conversar con ustedes es para ponerse toda la noche. Un gusto realmente. Me están llamando. Vladimir. Okay. Chévere. Un abrazo. gusto. Que descansen, un gusto. Pasen Buenas bien. noches. Chao, chao. Chao. Chao.